Bien, como les comenté antes de la pausa, estamos con Herbert Asano, presidente de Indecopi, y vamos a hablar en general sobre las políticas de protección al consumidor en el país. Hola Herbert, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Herbert, antes de entrar al tema de la entrevista, el tema de protección al consumidor, hay otro tema que tratamos en el programa el día de ayer con Alejandro Falla, que estuvo acá de invitado, que es el tema de los nombramientos pendientes en Indecopi que están impidiendo que el Tribunal de Propiedad Intelectual sesione, y entiendo que impide que los vocales de otras salas sesionen. Lo que yo tengo entendido es que Indecopi mandó las propuestas para los nombramientos a la PCM en la época del premier Jiménez, ¿no? Y que, bueno, el premier ya se los habría mandado al presidente Humala y están ahí en su escritorio esperando a ser resueltos, a ser decididos, a que el presidente pues tome una decisión y nombre a estas importantes puestos que faltan en Indecopi. ¿Es así? ¿Esa es la situación? Bueno, nosotros mandamos la propuesta a PCM y entendemos que la propuesta aún se encuentra en PCM. Ya. Nosotros hemos tomado las previsiones del caso tanto antes de que vence el mandato de la sala, justamente para poder resolver la mayor cantidad de casos. Luego hemos tomado las previsiones en este tiempo para que se sigan avanzando, y cuando se nombre la sala, que esperamos que sean pronto, ya no estamos en comunicación con el nuevo primer ministro para que se tome las medidas del caso, poder resolverlo con sesiones adicionales y todo un proceso. Entonces nosotros estamos tomando las medidas de contingencia para superar esta... Pero ojalá la PCM con el nuevo premier y el presidente Humala se pongan las pilas pronto, ¿no? Porque es un tema súper importante que ya no está en cancha de ustedes, pero que impacta, pues, les complica el trabajo, ¿no? Sin duda alguna, no me cabe la menor duda de que el nuevo primer ministro lo va a tomar como una prioridad. Repito, ya estamos en contacto con ellos para hacerle ver nuestra urgencia, y el impacto va a ser el menor posible dadas las medidas que hemos tomado antes, ahora y después. Claro. Hablemos ahora un poco sobre protección al consumidor. Cuando se habla de protección al consumidor es algo que suena bastante bien, ¿cierto? Pero mucha gente dice que una protección excesiva al consumidor termina desprotegiéndolo, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos que se cita mucho, y yo quería saber qué piensas tú al respecto, es el caso de la famosa ley de comida chatarra, ¿no? Una de las disposiciones de la ley de comida chatarra restringe las posibilidades de los kioscos escolares para que distribuyan productos industrializados en el colegio. Pero una de las críticas que ha habido es que en un país donde en muchos lugares no existen pues refrigeradores, congeladores, muchos colegios no tienen pues todas estas facilidades, no tienen condiciones adecuadas de sanidad, vender productos naturales y no industrializados pone más en riesgo a los niños porque estos productos tienen el riesgo de malograrse, en fin. ¿Tú crees que este tipo de problemas efectivamente muestran que la ley de comida chatarra desprotege más de lo que protege? Yo creo que hay que ver el lado positivo de la ley de comida chatarra. Justamente trata de buscar una mejor nutrición en nuestros niños, y eso creo que ha sido la preocupación y el objetivo de la ley, y hay que mirarla en ese sentido como una norma que puede aportar. Que habrán algunos temas que tendremos que ajustar, sin duda alguna, pero repito, el objetivo principal de la norma era mejorar la nutrición de los niños, y creo que eso es lo positivo que hay que rescatar. Ahora, nadie duda de las buenas intenciones detrás de la ley de comida chatarra. Yo no creo que alguien haya querido hacerle daño a los niños, pero en el ejemplo que te pongo, antes los niños tenían la opción de comer alimentos empaquetados, industrializados en los colegios. Ahora no lo tienen, ahora solo pueden comprar alimentos frescos, pero los alimentos frescos se malogran, los alimentos frescos si no están bien refrigerados, malogran, si están al aire libre se contaminan, los pueden enfermar a los niños. ¿No te parece que no había una razón para hacerlos correr este riesgo? Bueno, pero hay que tomar las medidas necesarias para que esos alimentos tengan las condiciones necesarias de higiene. Pero digamos que estamos en una escuela rural, en un sitio donde no tiene electricidad, ¿no? Lo vemos con Caliwarma, ¿no? O sea, Caliwarma, ¿cuántos casos de intoxicaciones han habido? ¿Queremos que hayan más de este tipo de intoxicaciones? Bueno, yo creo que cada colegio tendrá que tomar las medidas necesarias justamente para proteger la salud de los niños. Creo que es parte del proceso de mejora. No porque sea riesgoso no debemos hacer las cosas. Si eso a la larga trae un beneficio para los niños, hay que tomar las medidas del caso y lograr los objetivos finales, que son la mejor nutrición de nuestros niños. Hay muchas personas que critican este tipo de sobreprotección y le ponen, si quieres, un nombre y un apellido, que es Jaime Delgado, porque Jaime Delgado ha sido el impulsor de una serie de proyectos de ley que mucha gente dice que son sobreproteccionistas, ¿no? Uno de estos proyectos de ley que hasta ahora no ha avanzado en el Congreso es el conocido como la Ley de Insolvencia Familiar, que básicamente lo que permitiría es que una familia que
tiene problemas para pagar sus créditos, pueda ir a Indecopi para que Indecopi establezca una suerte de protección y le prohíba a la entidad financiera cobrarle el crédito y, en fin, entre todo un proceso de reestructuración. ¿Tú qué opinas de este tipo de medidas? Bueno, nosotros hemos dado un informe técnico respecto a este proyecto de ley, haciendo una serie de objeciones al mismo. Esa opinión está colgada en la página web del Indecopi. ¿Nos puedes sí, principalmente lo que han señalado? Consideramos que es una medida que no va a aportar al objetivo que se busca y que por lo tanto no debería aprobarse. Ajá. Otra de los temas o de las leyes que vienen siendo muy discutidos, o de los proyectos de ley que vienen siendo muy discutidos y que también tienen un impacto en el consumidor, es la conocida como Ley Chejade, ¿no? Que es esta ley antipornografía. Es una ley que básicamente lo que busca es que los proveedores de servicio Internet establezcan filtros para que en los hogares no se puedan ver páginas con contenido erótico o con contenido pornográfico. ¿Ustedes en Indecopi qué opinan sobre este proyecto de ley? Bueno, nosotros también hemos emitido una opinión porque nos llegan los proyectos de ley y hemos señalado que hay que evaluar cuál es el objetivo que se busca y si es que realmente se ha logrado el objetivo o no, haciendo un análisis costo-beneficio más amplio y a partir de ahí ver una mejor decisión. Pero, ¿y qué es lo que evalúan como positivo? ¿Qué es lo que evalúan como negativo? Lo positivo del proyecto es justamente el tema de proteger el tema de la pornografía. Lo negativo es ver si las medidas que se están implementando no pueden ser barreras o que no van a lograr los objetivos que busca este proyecto, ¿no? Pero ¿te parece tan positivo? Porque a mí me diese la impresión de que realmente qué cosas deben ver los niños en los hogares es una decisión que deberían tomar los padres, no te da la impresión, no un funcionario en una oficina pública. No, sin duda alguna, la decisión final debe ser el tema de los padres, pero lo que se trata con el proyecto de ley, si mal no recuerdo, es justamente establecer un marco de protección. En esa línea, repito, el objetivo puede ser positivo, habría que ver si los mecanismos son los más adecuados. Si no lo son, bueno, no sería correcto aprobar el proyecto, ¿no? ¿Y no te parece que también este proyecto supondría una suerte de violación de la privacidad? Porque, a ver, te pongo mi caso. Yo no tengo hijos, pero estaría también, o sea, mi posibilidad de acceder a este tipo de contenido estaría restringido. Y yo, para poder acceder a este contenido, según el proyecto de ley, tendría que, digamos, que mi proveedor de Internet, digamos, que sea Claro, ¿no? Entonces yo tendría que ir donde Claro y decirle: expresamente Enrique Pasquel quiere acceder a estas páginas que tienen contenido pornográfico y por lo tanto yo tendría en fin, que revelar una parte de mi vida privada a una empresa que no tengo por qué revelar. ¿No te parece que eso? Sí, sin duda alguna en esa línea habría una violación a la privacidad de una persona mayor de edad, ¿no? Y por lo tanto eso tendría que restringirse o evaluarse. Otro ámbito de la protección al consumidor donde hay mucha discusión es el tema de los transgénicos, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco cuál ha sido la posición de Indecopi al respecto? Bueno, en el tema de los transgénicos, Indecopi solamente tiene competencia en la parte del etiquetado de los medicamentos transgénicos. Y ahí se encuentra pendiente una disposición de reglamentar un artículo del Código de Protección al Consumidor. Nosotros hemos mandado una propuesta para que se evalúen las diferentes alternativas que hay para que las instancias correspondientes tomen la decisión, ¿no? ¿Y qué es exactamente lo que ustedes están proponiendo con respecto al etiquetado de transgénicos? Bueno, lo que se está proponiendo es que se evalúe si debe establecerse en la etiqueta un umbral, es decir, a partir de cierto porcentaje de contenido transgénico, si debe informarse o no. Es un poco lo que está en evaluación. La discusión que se tiene que dar, y nosotros como Indecopi hemos planteado todas las alternativas para que las autoridades que tienen que tomar la decisión lo decidan, ver cuál es lo más eficiente, si se debe establecer un umbral o no, como hay en la mayoría de países, y si se establece el umbral, de cuánto debe ser ese umbral, ¿no? Y a partir de eso, repito, poner en la etiqueta que ese alimento contiene un material transgénico. Perfecto. Bien, vamos a ir a una pausa y volvemos con Herbert Asano, presidente de Indecopi. Bien, estamos de vuelta con Herbert Asano, presidente de Indecopi, para seguir hablando sobre las políticas de protección al consumidor en el país. Antes de la pausa, Herbert, estábamos hablando del tema de los transgénicos. Tú señalaste que Indecopi había mandado un proyecto de reglamentación para analizar si es que se establece un umbral, ¿no?, cruzado el cual las empresas están obligadas a poner en su etiqueta esto tiene transgénicos. Me parece que la crítica a esto, me parece que son dos las críticas. La primera, que es bien difícil determinar qué es transgénico y qué no es transgénico por el tipo de análisis que se tiene que hacer. Y la segunda, que este tipo de análisis obviamente encarecen la
encarecen el producto y ese encarecimiento es trasladado al consumidor. ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre esto? Bueno, justamente por eso Indecopi ha hecho una evaluación de todas las experiencias internacionales y a partir de ahí ha mandado su análisis con las diferentes alternativas, con los pros y los contras. Repito, para que las autoridades que le corresponde determinar el tema de los transgénicos decidan cuál es lo más eficiente para poner en el etiquetado. Hasta ahí se restringe la competencia del Indecopi. Claro. Ahora, a mí una duda que me genera este tema del etiquetado de los transgénicos es que, según la Organización Mundial de la Salud, no existe ninguna evidencia científica que muestre que los transgénicos pueden ser dañinos para el consumo humano, ¿no? Entonces, no hay como que una contradicción en obligar, en saber esto por un lado y por otro lado obligar a que se advierta de un peligro que no es certero. Es como que, por ejemplo, no sé, se habla mucho de que las antenas de telefonía celular podrían causar cáncer y cuando uno ve la evidencia científica se da cuenta que no existe ninguna evidencia científica contundente. Sin embargo, no nos obligan, por ejemplo, a poner una etiqueta en el celular, ¿no?, que diga tenga cuidado porque existe porque la gente tiene miedo de que esto pueda dar cáncer, ¿no? Porque sí, en los transgénicos, ¿por qué no, por ejemplo, en el caso de las antenas celulares? Bueno, eso es un tema en discusión que el Indecopi no entra en determinar si causa daño o no causa daño. Repito, nuestra competencia está centrada en el tema del etiquetado. Hay una norma que establece la obligación de poder establecer el etiquetado para casos de alimentos transgénicos. Si transgénico hace daño o no, repito, es un tema en el cual nosotros no nos compete definir. Solamente cumplir con la norma que establece la obligación del etiquetado. Es correcto, o sea, al final es el Congreso el que toma la decisión, pero ustedes como institución, ¿qué piensan al respecto? Porque a mí, como te digo, me llama la atención la comparación con el de las antenas, porque ustedes, de hecho, están haciendo una labor sumamente importante informando a la gente sobre todo, sobre los problemas que hay ahora para instalar las antenas. No están promoviendo la instalación de las antenas. Han hecho, el otro día estuvimos al gerente general de Indecopi acá hablando sobre eso y han hecho un trabajo fabuloso explicando todo esto, ¿no? Pero me parece que hay una suerte de contradicción, ¿no? Porque en el caso de las antenas, donde tampoco existe un peligro cierto, ¿no? No hay una política para, digamos, etiquetar celulares, pero en el caso de los transgénicos sí se ha tomado una política. Entonces, si bien no es su competencia tomar esa decisión, yo quisiera saber qué piensas tú al respecto de esta suerte de doble estándar. Bueno, yo pienso que no hay una contradicción en el caso de Indecopi, ¿no? Repito, en el caso de las antenas está claro, los estudios que bien los han citado, y vamos a hacer estudios de otros sectores. Y en el caso de los transgénicos, repito, es una obligación que está puesta en una norma y nos corresponde a nosotros aplicar la norma. Simplemente no nos corresponde entrar a la discusión. Tampoco nos corresponde entrar a la discusión si las antenas hacen daño o no. Somos objetivos en cuanto a las obligaciones municipales para el impedimento de establecer antenas. No si hacen daño o no. Eso no dice el informe tampoco, ¿no? Ok. Cuéntanos un poco sobre las últimas acciones de protección al consumidor que ha tomado Indecopi. Sin duda alguna, las últimas acciones del Indecopi respecto a la protección al consumidor están enfocadas en una palabra clave, que es prevención y proactividad. Nosotros queremos fortalecer la relación entre el proveedor y el consumidor y que por lo tanto existan menos casos en el Indecopi. Para ello se ha creado una dirección de protección al consumidor que es el nexo entre el Indecopi y los proveedores para mejorar sus prácticas. Nosotros los llamamos y decimos, señores, estas son sus faltas. ¿En qué podemos ayudar para que mejoren? Para que existan menos expedientes en el Indecopi. Hemos modificado la norma de sumarísimos, se ha modificado la norma del libro de reclamaciones, se han creado 12 oficinas a nivel nacional para poder cubrir estas atenciones, se ha reforzado el servicio de atención al ciudadano, se trabaja con asociaciones de consumidores. Hace poco hemos estado en Tumbes para poder promover la creación de estas asociaciones. Y repito, lo que buscamos es que los temas se resuelvan antes de llegar al Indecopi. Sobre ese punto particular, yo estuve hablando con ciertas empresas que, en fin, que tienen varios casos en Indecopi y muchas de ellas coincidían en un par de preocupaciones. Una de ellas es que antes, cuando una empresa era denunciada, la empresa iba con el consumidor a una conciliación, ¿no? Y si se conciliaba, generalmente ahí terminaba el tema. Yo entiendo que ahora la regla es que, a pesar de que se concilie, el Indecopi
sigue con el procedimiento. Entiendo que esa es una de las modificaciones que recientemente han habido. Entonces muchas de ellas me dicen, oye, ¿ya para qué voy a conciliar? ¿No? ¿Para qué voy a terminar el tema ahí si es que igual me van a seguir un procedimiento? La verdad es que prefiero defenderme y seguir con el procedimiento. Y eso por un lado le puede hacer daño al consumidor porque no se le encuentra una salida a su problema de manera inmediata, le hace un daño a la empresa que tiene que pagar más en abogados, en fin, y también le hace daño a Indecopi porque lo llena más de más casos, ¿no? Ese comentario parte de un error básico, o mejor dicho, de varios errores. A ver. La política actual del Indecopi es tener menos casos. Ya. Nosotros ya tenemos un volumen muy alto, en el último año han sido 18.000 expedientes. ¿Y por qué no se matan con conciliación entonces? La conciliación está. Lo que nosotros estamos trabajando es, en primer lugar, la empresa tiene 3 oportunidades para resolver su problema. La primera, atendiendo mejor al usuario. Ahí hay un trabajo que se hace con Indecopi. La segunda es el libro de reclamaciones. Se resuelve el libro de reclamaciones y el usuario queda tranquilo. Y la tercera es en el servicio de atención al ciudadano, que se da el 50% de conciliaciones. Si luego de esos 3 pasos no hay un arreglo o el consumidor no está contento, entonces ahí recién puede ir al Indecopi. Y ahí es el segundo error. Es un procedimiento sancionador lo que se ve ante Indecopi. Por lo tanto, el Indecopi tiene la obligación de continuar con ese procedimiento. Claro. Entonces, tiene 3 pasos previos antes de llegar al Indecopi. Ahora, pero si ya se agotaron los 2 primeros pasos, porque bueno, la empresa, digamos que lo atendió mal y en fin, y bueno, ya se llegó hasta ese punto y se llega hasta la conciliación, ¿no? El punto que si yo entiendo en la crítica es, si ya llegamos al punto de la conciliación, la empresa dice, bueno, yo tengo que decidir si concilio o si no concilio. Si de nada me sirve conciliar, porque igual me van a seguir un procedimiento, entonces mejor no concilio. No, pero si tú concilias en el servicio de atención al ciudadano, que es parte de Indecopi, ahí no se inicia un procedimiento, ahí el Indecopi no continúa. O sea, tú tienes, repito, 3 pasos, y el último es el servicio de atención al ciudadano. Claro, pero si se inicia el procedimiento, también hay un paso de conciliación, ¿cierto? Y si no se concilia, y aún si se concilia ahí, Indecopi sigue el procedimiento. Así es, pero ya es en la 4ª etapa, ¿no? Entonces ha tenido 3 pasos previos y a ella le corresponde a Indecopi hacer un procedimiento sancionador, continuar con la acción. Y luego un último tema antes que nos gane el tiempo respecto también una de las cosas que tú has mencionado. Estas nuevas normas sobre el libro de reclamaciones, ¿no? Hay una que me llamó la atención y que también me la han mencionado mucho, y es que ahora las empresas que tengan más ingresos superiores a más de 3.000 UITs van a tener que implementar un aplicativo virtual para reportar a Indecopi, en fin, los reclamos que tenga la gente. Pero esto no es una suerte de burocratización del tema de protección al consumidor. ¿Ustedes tienen personal para analizar los reclamos, todos los reclamos de todas las empresas que caigan en esta categoría? A ver, en primer lugar no es una carga adicional, porque el Indecopi es quien le va el sistema. Ya. Y la idea es justamente que... Claro, la carga adicional me refiero a estar reportando pues constantemente estas cosas. Pero es que no, porque ellos igual tienen su ingreso en un libro virtual. Ya. Esa información va a estar sistematizada en el CIREC. El Indecopi va a poder tener una visión del día a día de lo que está pasando con los reclamos y a partir de ahí poder tomar acciones. A largo plazo esto va a significar un ahorro para las empresas en cuanto a reclamos, porque vamos a tener sistematizado el monitoreo de los reclamos. Y es mejor a que pueda surgir la idea de que las empresas tengan que llevar una copia del libro de reclamaciones en físico al Indecopi. En vez de eso lo tenemos en línea, es mucho más simple y el sistema mejora. Ok, Herbert, antes que nos gane el tiempo, ¿hay alguna última cosa que nos quieras contar sobre las acciones de prevención de Indecopi? Sí, sin duda alguna, un tema muy importante es, por ejemplo, un concurso que hemos lanzado que es Primero los Clientes, que es justamente premiar las mejores prácticas de las empresas respecto a los consumidores. Entonces, el Indecopi actúa en varios campos. Premia, sanciona también cuando incumplen y está en la actividad de prevención y proactiva para que, repito, existan menos expedientes en el Indecopi, porque la mejor atención es al usuario que no tiene la necesidad de reclamar y en eso estamos trabajando a largo plazo. Perfecto, Herbert, te lo agradezco muchísimo, muchísimas gracias por la entrevista en Rumbo Económico. Gracias a ti. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el programa.